Bien, buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí puntualmente. Disculpen, pero hoy como que sí me pegó la alergia. Bueno, vamos a iniciar. A ver, en esta sesión nos toca analizar algunos casos prácticos. Esa es la intención de la sesión. Y para hacerlo, me permití seleccionar algunas sentencias para pues, desmenuzarlas aquí con ustedes y tratar de mostrar algunos ejemplos de argumentación por parte del Tribunal Electoral. Trinidad, ¿sí se me escucha y se me ve bien? Sí, Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces seleccioné 3 asuntos con la intención de poderlos ver con ustedes, de analizarlos y de mostrar algunos casos prácticos de argumentación en sede electoral. Para esto vale la pena que recordemos algo. Siempre que hablamos de argumentación en sede electoral, pues en realidad lo que estamos hablando es de argumentación constitucional. Sí, de una argumentación constitucional vinculada claramente pues con nuestra materia, con la materia electoral, pero de argumentación constitucional. Y bueno, la dinámica que quisiera seguir es presentar ante ustedes estos asuntos. Yo les pediría que fueran anotando por ahí, si tienen una libretita a la mano, pues ir anotando sus comentarios o incluso poniéndolos aquí en el chat. Perfectamente se puede, es válido. Y llegado, cuando acabemos, digamos, cada asunto, pues abriré yo por ahí un espacio de reflexiones y de preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta con gusto. Y se vale perfectamente que ustedes me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario. Se vale perfectamente, o que incluso nos quieran poner algún ejemplo o algún contraejemplo, pues es perfectamente válido. Eh, Quienes han estado conmigo en otras clases saben que normalmente dejo las preguntas para el final, pero aquí voy a cambiar la dinámica, porque como son casos, entonces prefiero mejor analizar el caso y después plantear la pregunta y luego irnos al siguiente caso. Muy bien, de la dinámica a seguir, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a empezar. El primer caso que quiero ver con ustedes es un caso muy clásico, muy clásico. Es el famoso caso Yurecuaro. Es un caso de nulidad de elección. Eh, Tiene sus años, pero lo seleccioné por 2 razones. Primera, porque es eso, es un caso clásico, ¿no? Segunda, por la forma en la que se construyó la argumentación, que a mí me parece nos puede ilustrar varias cosas que son muy, muy interesantes. Si hubiera tiempo, a lo mejor analizaríamos algún otro similar, pero bueno, empezaríamos entonces con este caso. Vamos a la presentación. Muy bien. Por favor, me indican si se ve la presentación. ¿Sí se ve? sí se ve. Sí, perfecto. Sí, a veces hay que confirmar porque si no, de repente como que se bota. Decíamos, es una elección que tiene sus años, pero que insisto, es un caso clásico y sobre todo el tema de la argumentación aquí creo que puede ser muy interesante. Bueno, se realiza una elección municipal. Las elecciones municipales siempre son interesantes de observar, porque ahí podemos ver, mejor incluso que en otro tipo de elecciones, las dinámicas muy locales y muy de las comunidades. Recuerdo un estado, no diré cuál, porque es de los que tienen elecciones este año, que me tocó ir a observar una elección en alguna ocasión y pues yo vi todo tranquilo, ¿no? Y me decían, no, maestro, véngase cuando son las municipales. Ahí sí, cuando menos tenemos de 3 a 4 muertitos. Pero así me lo dijeron, como se los estoy platicando yo a ustedes, o sea, no, pues es que así sucede aquí, ¿no? O sea, así es aquí, ¿no? Y dice uno, híjole, bueno, es que a veces las elecciones municipales son sumamente reñidas, sumamente confrontadas, porque tiene que ver con élites muy identificables y con problemas muy concretos de comunidades absolutamente específicas, ¿no? Y aquí tenemos una elección que fue
digamos, muy interesante, las elecciones del 11 de noviembre de 2007. Aquí tenemos los resultados. Partido Acción Nacional, Revolución Institucional, la coalición por un Michoacán mejor y los resultados. Decíamos entonces, el 11 de noviembre son las elecciones, aquí está la Plaza del Pueblo, el 14 de noviembre se califica la validez por parte del Consejo Municipal Electoral de Yurecua, Michoacán. El 8 de diciembre, el Tribunal Electoral de Michoacán resuelve los expedientes, ahí está la identificación, TEM-JN-094-2007 y 50 más que se ven acumulados y declara la nulidad. El asunto llega a sala superior, así estaba en aquel momento el sistema de impugnaciones, y el 23 de diciembre confirma la nulidad. Quiero que observemos varias cosas que para quienes trabajan en lo electoral constantemente son muy obvias, pero para quienes no trabajan tan seguido en lo electoral o están entrando por primera vez, no lo es. Vean los plazos. Estamos hablando que la elección fue el 11 de noviembre y la decisión ya absoluta, definitiva, inatacable, es del 23 de noviembre. O sea, la rapidez con la que se resuelven los juicios en materia electoral. Hace poco escuchaba que el promedio que existe aquí en el tribunal más o menos son 2 meses. Entonces, sí, son asuntos que, como sabemos, se resuelven con mucha rapidez. ¿Cómo se determina aquí la nulidad? Bueno, tenemos que ir identificando varios elementos que son relevantes. El Código Electoral michoacano, en ese momento, y como muchas leyes al día de hoy, establece que una de las obligaciones de los partidos políticos es abstenerse al uso de elementos religiosos, alusiones religiosas, fundamentación de carácter religioso en sus campañas. Esto es muy importante observarlo a la luz, por ejemplo, del reciente asunto Tlaquepaque. Ustedes recordarán que las elecciones municipales de Tlaquepaque, Jalisco, también se anularon por un tema religioso. Y, sin embargo, veremos que hay algunas diferencias y voy aquí a comentarlas. ¿Cuáles fueron las notas? En materia de argumentación, nosotros sabemos que se puede argumentar, bueno, no se puede, se argumenta sobre el derecho, pero que también se argumenta sobre los hechos. Por lo tanto, el análisis de las pruebas y sobre todo el encontrarle sentido a las pruebas, vincularlas para tener ciertos hechos por acreditados y ofrecer los razonamientos pertinentes que justifiquen esa interpretación, lo cual sería obviamente la argumentación, pues se convierte en algo muy importante. Ahora bien, desde luego, ustedes saben que no se trabaja igual con hechos que con derecho. Cuando nosotros hablamos de trabajar con el derecho, el texto jurídico es para nosotros, en tanto abogados, abogadas, en tanto autoridades que resuelven o que resolvemos, el derecho es un texto autoritativo, diría Gadamer. ¿Qué quiere decir que es un texto autoritativo? Que no podemos salirnos de él, que no podemos obviarlo, ¿no? No podemos simplemente decidir, pues voy a ignorar el texto jurídico. Y también que solo podemos extraer ciertas interpretaciones del texto cuando estas interpretaciones sean posibles, jurídica y fácticamente. Voy a poner un ejemplo que observé el día de ayer. Pues el día de ayer andaba yo ahí en redes sociales, estaba yo en Twitter, y vi un tweet que puso un connotado académico en materia electoral que ustedes seguramente conocen, que es César Astudillo. Y César Astudillo decía, es más, voy a leerles el tweet, fíjense, porque voy hacia algún lado con esto. A ver. Fíjense. Voy a leerlo textual. Pregunta para los colegas expertos en interpretación.
Con una interpretación conforme podemos concluir que los días tienen 30 horas en lugar de 24, es por un deadline. O sea, tenía que entregar un documento en determinado tiempo, ¿no? Y a mí me dieron ganas de contestar con César y decirle, bueno, pero a lo mejor eso no, pero a lo mejor sí podríamos decir que los días pueden, no sé si 30, pero sí más horas. Porque hay un concepto que no sé si, voy a dejar de compartir porque les quiero verlos a las caras. No sé si alguno de ustedes conozca que son los días lunares. Días lunares. Así como hay días solares, hay días lunares. Los días lunares no tienen exactamente el mismo número de horas que un día solar. Entonces, yo podría presentar mi demanda de un JRC, por ejemplo, en el día quinto, en días solares, y decir, si contamos por días lunares, todavía estoy en tiempo, admítanme la demanda. Entonces la sala tendría que decir, oiga, espérese, a ver, los días lunares lo usan las Wiccas, se usan en aquelarres, no se usan en juicios. Entonces no podemos darle esa extensión al concepto que usted quiere darle, porque no es una extensión racional, no es una adscripción de concepto racional que podemos darle a un término jurídico. Entonces, cuando nosotros trabajamos con derecho, tenemos la limitante del texto y de los significados que podemos darle al texto. Por ejemplo, ya sé que no se deben tomar medicinas con café, pero pues es lo que tengo aquí a la mano. Por ejemplo, eh, cuando nosotros nos encontramos con un texto que nos parece francamente inconstitucional y que después de aplicar los pasos que nos dice la Corte, concluimos que efectivamente es inconstitucional. Y entonces alguien dice, no, mejor haz una interpretación conforme, no declares la inconstitucionalidad. Bueno, a ver, si al texto hay que declararlo inconstitucional, hay que declararlo inconstitucional. Bueno, o hay que señalar una inaplicación por inconstitucionalidad. No podemos andar escribiendo sentidos que no son racionales. Pero cuando hablamos de hechos, también tenemos una limitación cuando argumentamos acerca de hechos, porque no podemos darles una extensión más allá de lo que el hecho mismo o la prueba acerca del hecho nos puede dar. Ayer ponía un ejemplo, un caso donde se quería probar correo de gente, ¿no? Y decía yo, bueno, ¿cómo lo pretendieron probar? Bueno, con un video. ¿Cómo era el video? Se los voy a platicar. Imaginen una puerta que no está exactamente a ras del piso, sino que está un poquitito arriba del piso, ¿no? O sea, digamos, como que hay un espacio un poquito más amplio de lo normal. Entonces, alguien puso una cámara acostada y el tiro de la cámara, o sea, la visión de la cámara, era, digamos, de adentro del inmueble hacia afuera, acostada. Entonces, se veía, digamos, a través de ese espacio que había entre la puerta y el piso. De repente se oía un ruido como de un motor, de esos motores de camioneta diésel, ¿no? O de camión diésel, que ya ven que son muy ruidosos, ¿no? Bueno, ¿no? Se oía, se entendía que se detenía un vehículo, las clásicas balatas con tierra que como que están rayando y suenan, ¿no? Y se bajaba gente, se bajaban unos pies, muchos pies. Después como que se regresaba, como que el vehículo se iba y al ratito otra vez regresaba. Ahí está la prueba, licenciado, del acarreo. A ver, ¿quién filmó eso? ¿Cuándo lo filmó? ¿Dónde lo filmó? No, pues es que, a ver, eso no, eso lo que prueba son unos pies probablemente en una calle. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Qué día? A saber. ¿En qué horario? Vayan ustedes a averiguar. ¿Dónde? En cualquier parte del mundo. Perdón. O sea, no le puedo adscribir el sentido que tú quieres que le adscriba, ¿no? No puedo. Les voy a poner otro ejemplo. Ya ven que ahora, ¿no? Está de moda, te sacan la conversación de WhatsApp o de Telegram, ¿no? Este,
Hay aplicaciones para crear conversaciones. Hay aplicaciones para crear conversaciones. Es que aquí está la prueba. Pues aquí yo veo una impresión de algo que podría o no ser la pantalla de una conversación. Miren, ustedes las han visto, ustedes las han visto. Ya ven que cuando viene, por ejemplo, el 15 de septiembre, es típico que suben a Facebook una supuesta conversación de WhatsApp, ¿no? Y le ponen arriba, Grupo Los Independentistas. Entonces, la corregidora, ya nos descubrieron. Y contesta Miguel Hidalgo, voy a pegar de gritos. Y contesta Allende, ya voy para allá, cosas así, ¿no? Y nos reímos, ja, 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 qué chistoso. Porque está chistoso. Pero si te fijas, sí parece, o sea, es chistoso porque sí parece real, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay aplicaciones para crear este tipo de conversaciones que se presentan como aplicaciones para crear conversaciones de chiste, de broma, pero pueden no ser de broma, ¿no? Es como cuando dicen, no te creas, pero si quieres, sí te creas. O sea, esto puede tener una connotación o puede pretender darse una connotación que va más para allá. Entonces, cuando hablamos de argumentar sobre pruebas, tenemos que estar muy conscientes de con qué material estamos trabajando y cuáles son los alcances reales y posibles de ese material. Vean entonces cómo el caso Yurecuaro nos va sirviendo para ir construyendo todo esto. Me voy a regresar al caso. ¿Qué pruebas se cuentan? Bueno, vamos a verlas, son muy interesantes. Una nota periodística en un periódico local que dice gobernar bien y con las puertas abiertas a todos los yurecuarenses. Pues eso parece que está bien. En donde se describe que en la festividad de la Capilla del Rosario, ubicada en una esquina de cierto lugar, el candidato postulado por el partido fue recibido con manifestaciones de apoyo. Copia certificada de un boletín en el que, de campaña en el que dice que acudió el candidato a los festejos realizados en la capilla. Certificación en donde se narra que en el festejo de la Capilla del Rosario el candidato hizo un mitin. Al analizar bajo estudio, aquí viene la parte del razonamiento de la sentencia. El órgano jurisdiccional responsable, aquí no está hablando Sala Superior, consideró que el video aportado por el entonces actor, así como las placas fotográficas, hubo un video y hubo fotos, al tratarse de pruebas técnicas, merecían valor indiciario. Indiciario. ¿Por qué indiciario? Pues porque pueden ser elementos que aporten, pero dar confianza habría que ver. Les voy a poner otro ejemplo. De nueva cuenta voy a dejar de compartir. Digo, quienes han estado conmigo en clase ya saben que hago esto, ¿no? Proyecto y dejo de proyectar y vamos rebotando y así no nos dormimos. Les voy a platicar un caso. A ver, supongan que ustedes son la autoridad resolutora, ¿no? Entonces hay un asunto donde se denuncia que en un ayuntamiento, este es un caso real, en un ayuntamiento se está forzando o se invitó o se convocó a quienes trabajaban en ese ayuntamiento a acudir a un evento que era un evento político. Porque el que era el presidente municipal, que en ese momento había pedido licencia, se quería reelegir. Entonces, la prueba que te ofrecen es una impresión de un correo electrónico, es una impresión donde dice, pues, ya ven que cuando tienes un correo electrónico te dice quién envía, quién es el emisor, quién es el receptor, y están citando a esta persona en un determinado lugar. Y las direcciones que aparecen allí, y ya ves que después del arroba, pues viene, por ejemplo, aquí en el tribunal, ¿no? @te.gov.mx, ¿no? Entonces, pues te Tribunal Electoral, ¿no? A lo mejor en el OPLE de Veracruz es @oplev.com, por ejemplo, ¿no? O sea, te permiten identificar, es lo que quiero decir. Y te ofrecen esa impresión. ¿Qué valor tiene? ¿Qué te está probando? ¿Es un correo electrónico? ¿Qué es? ¿Quién quiera participar? Adelante. ¿Podemos darle el carácter de correo electrónico? Es una prueba técnica, ¿no? Entonces tú, Joel, le das valor de correo electrónico. Como prueba técnica y adminiculada con otras probanzas, sí. Muy bien. Alondra, muchas gracias. Adelante.
¿Qué te parece a ti, Alondra? Buenos días, pues podría ser un indicio, ¿no? Porque, bueno, todavía tenemos que concatenar con más elementos de prueba para poder llegar a la conclusión de que en verdad existe ahí el hecho denunciado. Yo considero que debemos analizar todo el panorama para poder arrojar una propuesta para resolver el asunto. Muchas gracias, Alondra. Creo que Alondra y Joel ven con mucha claridad que, pues, per se es un elemento probatorio pues, bastante endeble, ¿no? Que tendría que concatenarse con otro. A mí me parece que es tan endeble que ni siquiera podemos darle el valor de un correo electrónico, que tendríamos que darle el valor de una simple documental privada. Es una hoja de papel. Es una hoja de papel que parece la impresión de un correo, pero la realidad es que ni siquiera sabemos qué es un correo, porque podemos diseñar casi en Word, casi en Word, podemos diseñar algo que parezca un correo electrónico. Sería un correo electrónico si hubiera, por ejemplo, una oficialía electoral en virtud de la cual se entró a una dirección de correo y se encontró una oficialía electoral, un testimonio notarial. Entonces, bueno, podríamos decirlo, ¿no? Pero no, perdón, es una simple hoja. Es una hoja de papel, que es una documental privada, que ¿qué prueba? Yo casi diría que ni indiciaria. Me acuerdo mucho de ese asunto porque cuando lo platicábamos, había quien se me enojaba en la mesa, ¿no? Ah, bueno, o sea, está el correo. Es que no es un correo, perdón. Puede ser, pero puede no ser. La única manera de saber que sea un correo era verificando en alguna dirección electrónica. Perdón, pero ¿hay una oficialía electoral respecto de eso? ¿Se desahogó alguna oficialía? No. Y luego, otro problema. A ver, supongamos, yo no coincidiría, pero supongamos que le damos el valor de correo electrónico, cosa con la que yo no coincidiría, pero vamos a suponer, ok, le estamos dando el valor de correo electrónico. La segunda pregunta es, ¿y cómo llegó a manos del denunciante? Vamos a suponer que el denunciante sea el compañero Trinidad Almazán y el correo supuestamente se lo dirigieron al compañero Francisco Moisés, ¿no? Y yo le diría a don Trinidad, oiga, mire, a ver, correo electrónico, ok. Oiga, don Trinidad, a ver, este es un correo electrónico. Los correos electrónicos están protegidos por la reserva, la intimidad, la secrecía, dicho en buen sentido, de las comunicaciones. ¿Cómo llegó a usted? ¿Cómo llegó usted? Entonces me tendría que decir, mire, es que el compañero Francisco, que es el destinatario, pues me lo hizo llegar porque pues, le pareció una situación irregular y bla, bla, bla. Porque Trinidad no me podía decir, no, pues, ¿qué cree? Fíjese que un día salí en la mañana de la casa de usted y afuera había un portafolio con todas estas pruebas y un letrerito que decía, ay, para que tumben la candidatura. No, perdón, no se puede, no se puede. Y alguien de ustedes me dirá, ay, doctor, ¿a poco así se las avientan? Y yo diré, algunas cosas hemos visto, ¿eh? Digo, ando en esto desde el 91, algunas cosas me ha tocado ver. No diré que todas, pero sí algunas bastante chuscas. Bueno, me voy a regresar. Esta clase me gusta porque es muy práctica. Dice, tienen valor indiciario respecto de su contenido, que consiste en lo medular, que el día de cierre de la campaña electoral, 7 de noviembre, durante un desfile de carros alegóricos, fíjense, donde se incluía la imagen del referido candidato. O sea, como cierre de campaña, se le ocurrió un desfile de carros alegóricos, de mojigangas, dirían nuestros abuelos, ¿no? Ah, pues, está chusco, ¿no? Bueno. Entonces venía una imagen de él. Circuló un tractor verde que remolcaba una plataforma en la que se encontraban dos imágenes, una de San Juditas y otra de la Virgen de Guadalupe. O sea, en un acto de campaña, que es el acto de cierre, organizado por el candidato, donde estaba claramente identificable, donde venía su imagen, donde organizan este desfile de mojigangas, en uno de los carros viene San Juditas y viene la Virgen. ¿Qué vamos a decir? Delante de las cuales se colocaron 4 cajas simulando urnas, las que se encontraban entre rosarios.
quiero por un momento que yo sé que ya se lo están imaginando, imagínenselo, el carro alegórico, está San Judas, está la Virgen, enfrente de estas imágenes están unas urnas con boletas y están rosarios allí. Tengan esa imagen en mente. Además, la responsable sostuvo que el entonces tercero interesado, el ahora actor, en su escrito de alegatos, reconoció la existencia de ese, ahora sí que de ese carro alegórico, y al respecto sostuvo que se trataban son connotaciones artesanales y no religiosas. Sin embargo, la responsable concluyó que eran actos de cierre de campaña proselitistas y culturales. Fíjense, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que, mire, aquí en mi pueblo, pues hacemos estas imágenes de San Judas y de la Virgen, porque nos dedicamos a la artesanía. Pero mire, también hacemos artesanía de urnas. Sí, viera cómo se nos venden las urnas que hacemos de artesanía. Y lo que le ponemos es rosarios. No, pues es que así es la costumbre, fíjese, aquí hacemos esa artesanía. Si yo hubiera sido el magistrado ponente del asunto, me hubiera quedado viendo al abogado así. ¿En serio, abogado? ¿Este es su argumento? Mire, le voy a dar 5 minutos para que lo piense. Después de esos 5 minutos, usted regresa y me ratifica que ese es su argumento. Pero bueno. Ahora, a lo mejor la culpa no es del abogado, ¿eh? O sea, seguramente, miren, en materia electoral, como en todas las materias, las abogadas y los abogados tenemos 2 tipos de clientes. Los que nos van a ver para no meter la pata y los que nos van a ver cuando ya metieron la pata. A mí me da la impresión de que ya la tenía hasta el lodo, enterrada. Me acuerdo mucho una vez en Guanajuato fui a pescar, estaba yo muy chico, tenía mis botas para el lodo, ¿no? Me picó una lobina, entonces cuando te pica la lobina, cuando te pica el pez, tienes que jalas con la caña, y haces esto y empiezas a recoger con el sedal. Cuando haces esto te mueves hacia atrás, pero hay que saberlo hacer para que no te caigas. Cuando yo lo intento hacer, tenía el lodo arriba de las rodillas, me estaba hundiendo, pero yo no me había dado cuenta. Por acá tratando de sacar el pescado y por acá un tío mío sacándome de los brazos. Pues así estaba el abogado, ¿no? Pues, fue un long shot, un Holy Mary, como dicen en el americano, ¿no? No le funcionó, no le funcionó. Bueno, ay, se me cerró la presentación. Perdón, voy a regresar aquí a la presentación. Bueno, seguimos con las pruebas simplemente para que ustedes identificaran la placa fotográfica, 2 compactos que contienen videos, donde se filmó lo que ya sabemos. Los argumentos de la actora. Resulta inadecuada la decisión del Tribunal Electoral en tanto que decidió anular la elección sin causa expresa. Ya vimos que se había causa. Reconoce el texto menciona el artículo 35, el que ya veíamos, pero considera que provoca cuando más el inicio de un procedimiento sancionatorio. O sea, múltenme, porque en aquella época era así, múltenme, pero no me anulen la elección. Considera además que el Tribunal Michoacano aplicó en el caso la llamada causal abstracta de nulidad, misma que para 2007 ya había sido prohibida. Argumentos de la sentencia. Bueno, nulidad. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que se violó un principio constitucional. La argumentación de la sentencia es a partir de considerar la violación de un principio constitucional. Ahora, esto es muy interesante observarlo en este momento porque voy a dejar de compartir. Y es uno de los puntos donde quería llegar. Prácticamente desde su primera integración y hasta la fecha, el Tribunal Electoral se ha asumido como un tribunal de constitucionalidad, no como un tribunal de mera legalidad. Cuando tú te asumes como un tribunal de constitucionalidad, entonces, cuando tú construyes tus argumentos, tu premisa mayor, recuerden sus clases de lógica de la prepa, ¿no? Entonces tengo premisa mayor, conclusión. Bueno, yo sé que una sentencia no es solamente un ejercicio silogístico o solamente un ejercicio de lógica formal, pero se puede analizar y se puede ver estructuralmente como eso. Entonces, la premisa mayor siempre es la premisa normativa. Ahora, como el Tribunal Electoral se asume como un tribunal de constitucionalidad, cuando construye esa premisa mayor de su argumentación, la suele construir desde la constitucionalidad.
es de la constitucionalidad. Y con una visión que hoy podemos llamar principalista, se construye desde los principios de la materia. Creo, y esta es una interpretación mía, esta es una lectura que yo, puedo estar equivocado, yo hago de la manera en la que el tribunal analiza los asuntos. Creo que nuestro tribunal electoral se asume con una doble función, con la función de protector de los derechos político-electorales, pero también con la función de materializar los principios de la materia electoral. Pero no solo los principios de la materia electoral, sino los principios del Estado de Derecho y democrático que es México. Por lo tanto, en ocasiones, la argumentación se tiene que construir desde los principios. En este caso concreto, desde un principio que don Jorge Carpizo decía que era una decisión fundamental, que es la supremacía del Estado sobre las iglesias, que es claramente, no es un principio de la materia electoral, sino es un principio estructural del Estado mexicano. O, insisto, como decía don Jorge Carpizo, es una decisión fundamental. Concepto que no es de Carpizo, sino que en realidad es de Carl Schmitt, ¿no? De su libro la teoría de la Constitución, cuando Schmitt dice, bueno, a ver, es que en realidad la Constitución, en serio, dice Schmitt, bueno, no dice en serio, ¿no? Pero la Constitución en realidad no es el librito, no es el artículo tal. La Constitución en realidad son las decisiones fundamentales que hacen que ese pueblo sea ese pueblo y no otro. Que nosotros seamos el pueblo mexicano y no el pueblo guatemalteco, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuáles son las decisiones fundamentales? Por ejemplo, diría Carpizo, aplicando al caso mexicano. Bueno, la existencia de derechos humanos, el sistema federal, que somos una república, y también dice Carpizo que la supremacía del Estado sobre las iglesias y la no intervención de las iglesias en las decisiones estatales es una decisión fundamental del Estado mexicano. Por lo tanto, todo el actuar del Estado mexicano y de aquellos que pretenden participar en la toma de decisiones, como son los partidos políticos, debe ser acorde con estas decisiones fundamentales. Entonces quiero que observemos algo. La argumentación aquí se construye desde o se ancla en una posición constitucional, no en una cuestión de legalidad, sino en una cuestión de constitucionalidad, que incluso va más allá que la pura materia electoral. Porque como pueden ver ustedes, no se está hablando de certeza, de legalidad, de objetividad, sino se está hablando de una decisión fundamental. Es lo que ahora, bueno, tendría que ver con algo que trabaja ahora Richard Albert, que es la teoría del desmembramiento constitucional. Bueno, entonces se construye desde ahí. Y esta sentencia es muy interesante también porque realiza una reconstrucción histórica. A ver, el argumento fundamental de esta sentencia se encuentra en la necesidad de separar la política, en este caso la política electoral, y las cuestiones religiosas. Ese es el argumento central. Pero ustedes saben que en las sentencias solemos encontrarnos argumentos de refuerzo, argumentos que lo que hacen es robustecer el sentido de la resolución. Podemos pensar un poco, permítanme la imagen arquitectónica, podemos pensar un poco que las sentencias son a veces como una iglesia gótica, como una catedral gótica. Piensen, por ejemplo, en Notre Dame, ¿no? Entonces, ¿cómo es una catedral gótica? Pues son muy altas, donde tenemos muros muy delgados. Esos muros muy delgados, pensemos que son los argumentos principales, ¿no? Y tenemos unos arcos, unos arquitraves hacia los lados que sostienen a los muros, ¿no? Que les ayudan a cargar el peso, por ejemplo, del techo, ¿no? Bueno, estos arquitraves, estos
estos arcos laterales en una sentencia son los argumentos de refuerzo. Son los argumentos de refuerzo que ayudan al argumento principal para sostener la decisión. Hay algunas sentencias que son más bien como una catedral románica, ¿no? O sea, unos muros muy gruesos, muy consistentes, ya está el muro y no hay arcos y no hay nada. Ahí está el muro, ya no hay más. Otras, por ejemplo esta, son más como una catedral gótica, ¿no? Porque tenemos un argumento de refuerzo. Y el argumento de refuerzo que se usa aquí es muy interesante, porque es el argumento histórico. Es el argumento histórico. A ver, el argumento histórico, ¿qué implica? No implica solamente mandar a alguien a que, pues, a ver, manda ahí un secretario de estudio y cuenta, una secretaria de estudio y cuenta ahí al Archivo General de la Nación, a ver qué encuentra ahí en los debates. No. Sino implica ver en el pasado para entender la razón de una decisión y por qué esa decisión se justifica mantenerse el día de hoy o no. Ese es el argumento histórico. Entonces, el argumento histórico sí es ver en el pasado, pero los ojos del que ve en el pasado, en el caso de la sentencia, no son simplemente para conocer o para saber, por un mero gusto, por una mera delicia en los hechos del pasado, sino para entender la razón de una decisión y verificar si la razón de esa decisión, por ejemplo, legislativa o gubernativa, es una razón que hoy se sostiene. En este caso específico de Yurecuaro, ¿qué es lo que se hace? Pues se analiza históricamente las razones que llevaron a establecer desde 1857 esta separación entre las iglesias y el Estado y afirmar con contundencia la supremacía estatal por encima de las decisiones de las iglesias. Se reconstruye ese argumento, ¿no? Ahora, ¿desde dónde se reconstruye? Pues desde la historia. Hay que reconstruir desde la historia. O sea, lo que pensaban, por ejemplo, los hombres de la Reforma. Pero una vez que el argumento se construye, viene la pregunta. O sea, una vez que se reconstruye la parte exactamente histórica, viene la pregunta. ¿Esa decisión de la separación iglesia-estado sigue siendo hoy una decisión válida? ¿Es una decisión que sigue teniendo cobijo constitucional? ¿Es una decisión que el día de hoy puede guiarnos en la lectura de este asunto en particular, el caso Yurecuaro? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. La respuesta es que el día de hoy, bueno, en 2007, pero también hoy, ¿no? Nuestra Constitución dice que somos un Estado laico. Lo dice. Dice que las iglesias no pueden entrar en la toma de decisiones políticas. Y aquí alguien podría decir, oiga, doctor, tiempo fuera, ¿dónde está participando la iglesia? ¿Dónde dice ahí que un cura, una monjita dijo algo? ¿No participó la iglesia? No. Pero la lectura es, por lo tanto, no solamente, sí que las iglesias no participen, pero también que los políticos y las políticas, que los partidos no se sirvan de apelaciones de contenido religioso, ¿no? Entonces, tú y ustedes iglesias no se metan, pero ustedes políticos, ustedes políticas tampoco las metan, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Tampoco las metan. Bueno, es muy interesante observar hoy, en términos de argumentación, el caso Yurecuaro y compararlo con un caso muy recientemente resuelto, que es el caso Tlaquepaque. No voy a profundizar en él porque seleccioné otros, no es una sesión sobre separación iglesia y Estado, pero les voy a poner una liga por si les puede servir. Miren, ay, no me salió tan fácil como yo quería. A ver. Permítanme un segundito, ¿eh? Estoy ubicando el archivo. Pensé que estaba más sencillo, pero no tardo, ¿eh? No tardo.
Bueno, está tardando más de lo que yo esperaba. Ya está abriendo. ¿Andará lento el internet? ¿Por qué andaría lento? Bueno, a ver, a lo mejor si hago esto, corre más rápido. Bueno, está lento, está lento. Ahorita les comparto la información. Bueno, pero es muy interesante porque en el caso Tlaquepaque, que también es un caso vinculado con esta idea de separación iglesia-estado, aunque en el caso Tlaquepaque la diferencia es que sí tenemos la intervención de un alto jerarca religioso. Es muy interesante porque en el caso Tlaquepaque de 2021 no se utilizó como argumento de refuerzo el argumento histórico, ¿no? O sea, en el caso Yurecuaro sí, y en otros casos también vinculados con temas de separación iglesia y Estado, sí se utilizó el argumento religioso como un argumento de refuerzo. Pero en el asunto Tlaquepaque ya no se consideró necesario utilizar el argumento histórico como un argumento de refuerzo. Está tardando mucho en abrir. A ver, aquí está. Parece que ya. Vamos a ver si es cierto. Bueno, es lo que abre. Vamos a avanzar. Bien, vamos a pasar a otro asunto. Entonces, si quieren, vamos a abrir ahorita un primer espacio de preguntas y reflexiones. Si alguien tuviera algún comentario. Bueno, si no es así, creo que no es así, a ver, vamos a ver aquí en el chat. Documental pública, si la oficialía electoral lo valida, sí, pero no se pidió oficialía electoral. Bien, vámonos al siguiente asunto. A ver, vamos a abrir aquí. Esto se pone así y se pone así. Ay, creo que alguien levantó la manita. Trinidad. Gracias, Trinidad. Este es un asunto muy reciente, donde vamos a encontrar una argumentación a partir de derechos fundamentales. En la sentencia del caso Yurecuaro, encontramos una argumentación anclada en lo constitucional y en un principio estructural del Estado mexicano, o, insisto, diría don Jorge Carpizo, en una decisión fundamental. Ahora voy a someter a su consideración un asunto distinto, mucho más reciente, que más bien se construye, sí desde la Constitución, pero a partir de considerar un tema de derechos fundamentales, que es el SUB-REC 117 de 2021. ¿Quién me puede ayudar aquí a leer esta laminita, por favor? Alguien que nos pueda ayudar a leer para que no oigamos solo mi voz. A ver, vamos a ver. Alan, ¿quién levantó la mano? Noemí, adelante, Noemí. Adelante. Buenos días, doctor. Sí, el 6 de noviembre, bueno, hechos relevantes. El 6 de noviembre de 2020, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes emite un acuerdo en el que establece las reglas de paridad para las elecciones concurrentes. El acuerdo se impugna ante el tribunal local por no contener medidas a favor de la comunidad LGBTIQ más y personas con discapacidad. Se ordena al instituto que, considerando las etapas del proceso electoral, emita acciones afirmativas. Se impugna la sentencia ante la Sala Monterrey, dado que no se fijaron cuotas a favor de las comunidades referidas. La Sala Monterrey vincula al instituto a que exige cuotas, y el 10 de marzo de 2021 la Sala Superior confirma la sentencia de la Sala Monterrey. Muchas gracias por la lectura. A ver, aquí tenemos que observar varias cosas, tanto desde la perspectiva de fondo como desde la perspectiva de forma. Hay que ver las fechas. Estamos hablando 6 de noviembre, se emite un acuerdo con reglas de paridad que contenía algunas secciones afirmativas. 10 de marzo
se ratifica la sentencia, se confirma la sentencia de Sala Monterrey por parte de Sala Superior. Esta fecha del 10 de marzo es muy importante porque el día 15 de marzo vencía el plazo para el registro de candidaturas. Entonces, estábamos todavía dentro del plazo para el registro de candidaturas, pero digamos que ya cuando había fenecido el plazo para que los partidos políticos, o en su caso las coaliciones, desahogaran los procedimientos internos de selección. Este es un dato que es importante tener presente. Una. Dos, estamos hablando de un tema que tiene que ver con derechos fundamentales de una comunidad que se considera ha sido tradicionalmente postergada, ha sido vulnerada, y donde se solicita al instituto, o la queja hacia el instituto es: no tomaste medidas en favor de esta comunidad, no tomaste medidas en favor de esta comunidad. El tribunal local lo que estimó en su momento fue decirle al instituto: oye, revisa esta petición de tomar medidas y ve cuál puedes tomar. Digamos que lo deja muy abierto. La Sala Monterrey y señala que cuando se impugna dice: no, a ver, tienes que fijar cuotas, tienes que fijar cuotas. No es si quieres, no es si puedes, no es si, por ejemplo, la clásica que siempre uno escucha en corto, ¿no? No, es que la situación política, no, situación política, mis polainas. Tienes que fijar cuotas. Y frente a esto, los partidos, uno en particular, no le gustó y lleva el asunto ante Sala Superior. Bueno, este es nada más un recuerdo, ¿no? Que el recurso de reconciliación es algo absolutamente extraordinario. Lo que se presenta aquí es un aparente choque entre o una vulneración de los principios de autodeterminación y autoorganización, ¿no? Un aparente choque. Porque lo que dice un partido político promovente, no diré cuál, pero fue el PES, lo que dice este partido político promovente es: a ver, al imponerme cuotas, lo que estás haciendo es vulnerar el derecho que tengo como partido a mi autodeterminación y mi autoorganización. Ahora, es cierto, los partidos hay un derecho a la autodeterminación y la autoorganización, ¿no? Eso es cierto. También es cierto que las autoridades electorales, en las cuestiones internas de los partidos políticos, solo pueden incidir pues en aquellas cuestiones donde la ley o la Constitución les da para incidir. O sea, no se pueden estar metiendo nomás por meterse, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que se duele este partido es justamente eso. Estás violando los derechos de autodeterminación y de autoorganización. Pero, o sea, esto es como lo presenta el partido. Pero del otro lado, lo que se dice es: bueno, hay derechos fundamentales en juego. Es una pregunta, en esta etapa es una pregunta. ¿Hay derechos fundamentales en juego? Porque si no hay derechos fundamentales en juego, ¿por qué la sentencia? ¿No? Ahora, si hay derechos fundamentales en juego, ¿qué pasa frente a este señalamiento de autodeterminación y autoorganización? Aquí se me trabó. Déjenme, vuelvo a poner aquí. Ok. Bueno, el tema, a ver, ¿cómo se construye la argumentación? Bueno, se construye, esto es muy interesante, se construye o se ancla desde la Constitución, pero también desde lo internacional. Vamos a ver. Primero, desde la Constitución. Esta parte de la argumentación es, digamos, la estructura general que encuentra la sala. Dice, bueno, a ver, están los artículos 1º y 4º constitucional. Esos artículos establecen la prohibición de la discriminación y la necesidad de una igualdad material, no solo jurídica, sino igualdad material. En nuestra materia, en nuestros asuntos, los asuntos electorales, es muy importante distinguir entre igualdad jurídica e igualdad material. Nosotros ¿cuándo hablamos de igualdad jurídica?
Cuando, por ejemplo, la Constitución dice hombre y mujer son iguales frente a la ley. Cuando abrimos un código, una ley, pues no establece una distinción, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una igualdad jurídica. Pero sabemos que en la realidad, una cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Yo estaba leyendo unos minutos antes de iniciar clase unos datos que subieron de una investigación muy interesante acerca de la paridad en los ayuntamientos, que confirman algo que yo he expuesto en algunos otros foros. El problema de la paridad en el acceso a los cargos públicos ya no lo tenemos en los congresos, ni locales en principio ni federal, o ya no es ahí se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho también en las gubernaturas de los estados. Donde no hemos podido avanzar de manera contundente es en los ayuntamientos. Ahí sí, en cuanto a encabezar ayuntamientos, estamos sumamente lejos de la paridad. Y entonces ustedes me van a decir, oiga, pero ya está la reforma de paridad en todo, ya se obliga a los partidos políticos a postular 50 y 50. Sí, pero algo no estamos haciendo en tanto no lo hemos conseguido en los ayuntamientos. Entonces, en los ayuntamientos, la paridad se ha convertido en algo previsto en la ley, pero que no hemos podido materializar. Y que habrá que ver qué tenemos que hacer para materializar, ¿no? Bueno, ese es el reto. Aquí lo que se pregunta la sentencia es, ¿cómo logramos una igualdad material? Porque no podemos, o sea, la cuestión es esta. Podemos decirle a la comunidad LGBTIQ y más, podemos decirles, tú tienes derecho a que te postulen. Otra cosa es que te postulen, pero pues ahí sí ya, pues es cosa de cada partido. ¿Puede eso decir un tribunal constitucional? Entonces, lo primero que señala en su argumentación sala superior es, tenemos que considerar y que la igualdad no solo es jurídica, sino también es material. Y derivada de esa igualdad material, que es un mandato constitucional, ojo, que es un mandato constitucional, y derivada de la prohibición de la discriminación, que, ojo también, es un mandato constitucional, encontramos que es un deber de las autoridades diseñar e implementar programas o políticas que busquen la igualdad de los grupos en desventaja. Es un deber. Ojo, fíjense el verbo, es un deber. No es si puedes, no es si quieres, no es si las condiciones políticas, no. Es un tienes que. Entonces aquí alguien me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pues para usted es muy fácil decirlo, desde un cubículo, pero a ver, véngase a mi estado donde los partidos no te dan chance, ¿no? Y yo diré, recuerden que en mi otra vida, entre 2014 y 2020, fui consejero electoral. O sea, sé las presiones. Digo, no me quedé calvo nomás por genética, ¿eh? Sé de las presiones, lo sé, pero este es un deber. Quien piense que meterse a lo electoral es para llevarse una vida sencilla y cachetona, mejor que se dedique a otra cosa. Porque estamos cachetones, pero no por eso. O sea, no por eso. Bueno, entonces, es un deber, porque el artículo primero lo dice. Es deber de las autoridades proteger y promover los derechos. No es si puedes, si quieres, o si no se enoja el presidente o la presidenta de un partido político. Esto puede conseguirse, dice la sentencia, por conducto de medidas afirmativas. O sea, puede conseguirse de otras formas, pero también por medidas o acciones afirmativas. Ahora, esta decisión, decía yo, tiene un pilote, digamos, está clavado en el terreno de lo constitucional, pero tiene otro pilote muy sólido de la argumentación construida desde lo convencional, Y entonces tenemos esta convención interamericana que dice, artículo 5, los estados partes se comprometen a adoptar políticas, acciones y demás para garantizar el goce de los derechos y libertades fundamentales a personas o grupos que sean sujetos de discriminación. Fíjense, los estados partes se comprometen. De nueva cuenta, es un verbo imperativo. No es una recomendación, no es una súplica, no es una sugerencia, es un compromiso internacional del Estado mexicano. A
tomar las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o de intolerancia. Pero fíjense el texto del artículo 9, yo creo que es el que... Los estados partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades de cada sector. Es obligación del Estado mexicano diseñar todo el entramado legal y el sistema político de manera que reflejen la diversidad de nuestra sociedad. Ahora, yo recuerdo hace tiempo un dirigente de uno de estos estados de corte totalitario, ¿no? Que decía, no, en nuestro país no existe la homosexualidad. Perdón, señor, pero esa es una afirmación falsa, ¿no? Es una afirmación falsa. Perdón, pero en México es un país diverso en todos los sentidos. Y tenemos, como nación, tenemos en tanto Estado una obligación internacional de representar o de dar espacio a esa diversidad en los lugares de toma de decisiones políticas. Porque tenemos que diseñar el entramado legal y el sistema político considerando eso. Es un deber, es un deber. Entonces, a ver, señora diputada que se opone, señor presidente de partido que se opone, mire, te voy a decir, aquí está lo que dice la Constitución. Pero es que, mira, aquí está el artículo 5 de la Convención, pero aquí está el artículo 9. Vamos a tomar la decisión. ¿No le gusta? ¿No le parece? Bueno, dígalo en público. Cuando estemos en sesión votando este acuerdo, dígalo usted en público. Diga usted que quiere que en esta entidad no se dé esa representación. Diga usted que ese pacto internacional firmado por el Estado mexicano aquí no aplica. Dígalo. Y hágase responsable públicamente y no me venga aquí nomás a presionar a mi oficina. ¿Eh? Hágase responsable públicamente y asuma públicamente su responsabilidad. Porque yo como autoridad electoral también la voy a asumir públicamente. Y no es un decir de qué cuero salen más correas. No soy el profe del poli cantando un tiro, ¿no? Sino simplemente es decir, hagámonos responsables. Esa es su postura, defiéndala públicamente. Bueno, a ver, vámonos tratando, seamos adultos, ¿no? Seamos adultos. De regreso aquí a la presentación. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. Todo esto se sostiene sí y solo sí, o sea, toda esta argumentación desde el pilote de lo constitucional y el pilote de lo convencional se sostiene sí y solo sí podemos demostrar que estamos obrando en beneficio de un grupo que ha sido desfavorecido o que ha sido discriminado o que ha sufrido, que ha sido víctima de intolerancia, ¿no? Porque si eso no existe, o sea, si ese grupo no ha sufrido eso, entonces no se justificaría la acción afirmativa. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, ojo, a ver, esto es muy importante sobre todo si tú me estás escuchando, si tú me estás viendo desde un OPLE o desde el INE. Cuando se va a tomar una acción afirmativa, no se vale que simplemente digas, es que hay que proteger tal grupo. Tienes que argumentar, o sea, tienes que dar razones de por qué ese grupo necesita ser protegido. Hay que proteger al grupo de los varones blancos de mediana edad, cis, hetero. Ok, ¿por qué quiero protegerlos? No, pues porque son discriminados. Ok, ¿y de dónde sacas tú que son discriminados? ¿No? O sea, aquí no se vale argumentación, no se vale simplemente decir porque son discriminados. No. ¿Cómo vas a demostrarlo? Ay, doctor, es que se entiende. No, no se entiende. Se entiende ni más palomas. Este no es un examen de secundaria donde cuando contestaste chueco vas con el profesor o la profesora y, ay, es que quise decir. No, aquí no es de que se quise decir. Aquí se dice o no se dice. Entonces, toda esta argumentación se va a sostener si y solo si podemos demostrar que la comunidad LGBTIQ
o cualquier otra respecto de la cual se está tomando una acción afirmativa, ha sido objeto de discriminación o de intolerancia. Esta sentencia construye esa justificación, construye ese argumento de justificación de forma muy interesante, porque lo hace desde dos perspectivas. La primera, desde la perspectiva estrictamente jurídica, que es la que vamos a ver. Retomando un asunto muy reciente de la Corte Interamericana, que es el caso Azul Rojas Marín contra Perú. Este es un caso muy interesante que yo les recomiendo respetuosamente tenerlo a la mano para asuntos de la comunidad LGBTIQ y más, porque si bien es un asunto vinculado con malos tratos, con detenciones ilegales y demás, es un asunto que se le da una lectura que resulta aplicable también a lo electoral. Entonces, por eso, respetuosamente les sugiero que pues, por ahí lo tengan, le den una leidita, porque es importante. Y aquí extraje dos parágrafos de esa sentencia. Porque esta sentencia se lleva a la sentencia de sala superior que estamos analizando. Parágrafo 46. Joel, ¿me puedes ayudar a leer estos dos parágrafos, por favor? Si estás desde una computadora, por favor. Sí, caso Azul Rojas Marín versus Perú. 46. Desde el año 2008, la Asamblea General de la OEA, en distintas resoluciones, ha expresado que las personas LGBTI están sujetas a diversas formas de violencia y discriminación en la región, basadas en la percepción de su orientación sexual, identidad o expresión de género, y resolvió condenar los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos y todas las formas de discriminación a causa o por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género. 90. La Corte Interamericana ha reconocido que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. Muchas gracias, Joel, por tu amable lectura. A ver, por un lado la Corte dice, por un lado la sentencia de sala superior dice, la Corte Interamericana, a la cual México está sometido, porque esto no es necesario explicarlo, considera a la comunidad LGBTIQ como una comunidad que sufre violencia y discriminación en la región. No está diciendo nomás en Perú, no está diciendo pues nomás en esta ciudad de Perú y en esta región. Dicen la región, o sea, cuando dice región aquí se refiere a toda América Latina. Y habla de que han sido víctimas de discriminación estructural, estigmatización y violación de sus derechos fundamentales. Entonces, hay una razón jurídica que deriva de una sentencia que es obligatoria, que México tiene que atender, tenemos que voltear a observar como un antecedente, un criterio de la Corte Interamericana que lo dice. Entonces, por un lado, esta idea de que es un grupo sujeto de discriminación se justifica desde lo jurídico. Pero, de manera muy interesante, la sentencia no se queda allí. Probablemente pudo haberse quedado aquí, pero dice, no, a ver, vámonos a lo fáctico. Hagamos las leyes a un lado y vayámonos a lo fáctico. ¿Qué sucede en la realidad? Bueno, en la realidad lo que tenemos es que hay una encuesta nacional de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, de 2019, que es la última realizada, bueno, la más reciente, por CONAPRED. ¿Y qué resultados hay ahí? Que el 84% de las personas encuestadas consideran que existe una discriminación hacia las personas en virtud de su orientación sexual. 2. En el acuerdo INE CG 18-2021 se reconoce que en la... Alberto, se te activó ahí el micro, por favor. Gracias. Se reconoce que de los 4.267 cargos que se contendieron en las elecciones 2017-2018, solo hubo 6 candidaturas pertenecientes a esta comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, vamos juntando el material para construir el argumento, ¿no? ¿Qué tenemos?
Tenemos un reconocimiento de vulnerabilidad, discriminación e intolerancia de la Corte Interamericana, que digamos sería un elemento estrictamente jurídico, ¿no? Tenemos dos elementos fácticos. Uno, el reconocimiento que en México se considera que existe esta discriminación, abrumadoramente, porque la cifra es de 84%, la cifra es abrumadora. Y dos, la realidad fáctica, que en el proceso electoral inmediato anterior, porque esto fue para el proceso 2021, ¿no? Es que en el proceso electoral inmediato anterior, los partidos políticos no les interesó postular personas pertenecientes a esta comunidad. Punto. Entonces, no hay representatividad, no hay representación, hay discriminación, hay intolerancia. Es un grupo que se encuentra justamente en esto. Es un grupo que está siendo sujeto de discriminación, de intolerancia. Es un grupo que, por tanto, se justifica tomar una acción afirmativa. ¿Van viendo cómo vamos reconstruyendo el argumento? Entonces, no simplemente es decir, hay que tomar la acción afirmativa, porque esa sería una petición de principio, ¿no? No, pues es que hay que tomarla. ¿Por qué? Porque hay que tomarla. No, hay que justificarlo. Por eso yo les decía, si ustedes trabajan en un OPLE o en el INE, por ejemplo, y se va a tomar una acción afirmativa, se tienen que dar razones. No simplemente se puede decir, pues es que hay que tomarla, porque hay que tomarla. No, se tienen que dar razones. O sea, dar buenas razones, la argumentación. Bueno, esto es para ilustrar, ¿no? Ese acuerdo del INE, de quiénes fueron en 2017-2018 los partidos que efectivamente postularon personas integrantes de esta comunidad. Una cuestión procesal muy importante. Yo decía hace un momento que cuando se dicta la sentencia, 10 de marzo, faltaban 5 días para que concluyera el periodo de registro de candidaturas. Entonces, uno de los argumentos del impugnante era, con independencia de que la medida no me gusta que me obligues a postular personas que pertenezcan a esta comunidad, con independencia de eso, pues ahorita ya es inadecuado, porque yo ya desahogué mis procedimientos internos de selección de candidaturas. En su caso, tómalo para el siguiente proceso, ¿no? Pero no para este. ¿Por qué? Porque dicen, es una cuestión que altera las condiciones esenciales de la contienda. Y ya sabemos, ¿no? Por mandato de la Constitución Nacional, el artículo 105, las decisiones que alteren las condiciones de la contienda tienen que tomarse, decidirse, publicarse, al menos con 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral. Y dice el partido, aquí no solamente ya estamos en proceso electoral, estamos ya cerrando el periodo de registro de candidaturas, ¿no? Y dice, a ver, la sentencia dice, a ver, en primer lugar, no has cerrado, todavía vas a tener tiempo para hacer tus registros. O sea, y además, seamos sinceros, digo, esto ya no lo dice la sentencia, eso lo digo yo. Casi siempre los registros se hacen en el último día, ¿no? Bueno, okay. Tienes tiempo. 1, 2. Se trata de tutelar o proteger un derecho fundamental, no de cambiar una regla de la competencia. No te estamos modificando, por ejemplo, los días para hacer campaña, no te estamos cambiando las condiciones de la propaganda electoral. No. Lo que estamos haciendo es tomar una medida o ratificar una medida que lo que va a hacer es garantizar el derecho político electoral a la participación política. Garantizar un derecho fundamental consagrado en el artículo 35 constitucional, que es el derecho a ser candidato o candidata, el derecho al voto pasivo. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos cambiando las condiciones de la contienda. Y además, te quedan 5 días para hacer los ajustes que tengas que hacer. Bueno, esta es una digresión, permítanme así decirlo. Aquí tengo un error, no es la Gaceta del 27 de abril, es la Gaceta del 28 de abril, de este año. En la Gaceta, esa es una Gaceta muy importante, porque en esa Gaceta parlamentaria del 28 de abril se publican, o sea, es el documento donde oficialmente encontramos la iniciativa de reformas en materia electoral
a la Constitución presentada por el presidente de la República. Ahí está el documento oficial, ¿no? Creo que es el anexo 12. Pero en el anexo 5 de esa Gaceta Parlamentaria, del mismo 28 de abril, se encuentra la iniciativa de reforma constitucional y electoral que presenta el Partido del Trabajo, la Cámara de Diputados. Ahora, en esa propuesta, el Partido del Trabajo plantea esto que estoy proyectando con ustedes. Una reforma constitucional, no legal, constitucional, para que todas las acciones afirmativas que se vayan a tomar en un proceso electoral sí se tomen con los 90 días de anticipación. Aquí la sala te está diciendo, se puede tomar ahorita, porque no cambia las condiciones de la contienda, ¿no? Porque está interpretando el texto actual. Pero vamos a suponer que se aprobara esta porción de la iniciativa del PT. Es muy importante traerla en el radar, porque si esto se aprueba, eso implicaría que todas las acciones afirmativas para un proceso electoral local, municipal o federal se tengan que tomar 90 días antes del inicio del proceso. ¿Me van siguiendo? Fíjense el alcance que podría tener esto. No sabemos qué vaya a pasar, pero me pareció prudente, aunque es una digresión, me pareció prudente traerlo aquí a colación con ustedes. Veo que se levantó una manita, acabamos este caso, ya estamos cerca de acabar y con gusto. La decisión. Se ratifica la decisión de Sala Monterrey para que el Instituto Aguascaltense establezca una cuota a favor de la comunidad LGBTIQ. Ahora, hay que tomar esto, o sea, a ver, eso, el instituto tiene que establecer una cuota, sí tiene que establecerla. Pero la sala no le dice, ni Sala Monterrey, ni Sala Superior, le dice cuál es la cuota, ¿no? O sea, te dice, tienes que tomar una cuota. Te voy a dar los parámetros para que la decidas, pero yo no te voy a decir la cuota específica. ¿Cuáles son los parámetros que tienes que tomar en cuenta? Primero, no menoscabar el principio de paridad. Porque todas las acciones afirmativas que se tomen deben de respetar el mandato de paridad, ¿no? Eso hay que respetar. Segundo, hay que atender el principio de proporcionalidad, atendiendo y considerando la representatividad social y poblacional, por ejemplo, en la comunidad LGBTQ. O dicho de otra manera, los datos fácticos que trajo la sentencia deben ser aterrizados en el caso de Aguascalientes. Oiga, entonces nos obligaron a ponerse a buscar datos, investigaciones. Sí, claro. Oiga, doctor, pero pues sí, definitivamente, sí. Algunos institutos, particularmente, y esto lo sé porque se comentó en una clase, el Instituto de Querétaro, nos comentaban en una clase que están trabajando justamente en vistas al proceso electoral, allá les toca en 2024, en investigar en desarrollar pues una metodología y después una investigación para determinar qué grupos desfavorecidos existen en la entidad, cuál es su representatividad social, para tener, digamos, una base de datos de la realidad que permita justificar la toma de acciones afirmativas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están siguiendo esto. A ver, para que tomes tú una acción afirmativa tienes que atender al principio de proporcionalidad. Para que tú puedas atender el principio de proporcionalidad, tienes que ver qué existe en la realidad, ¿no? Tienes que investigar qué existe en la realidad. Ahora, tú tienes dos opciones. Puedes tomar una actitud pasiva y esperar cuando venga el momento, pues a ver qué investigaciones te encuentras, a ver qué datos, a ver si el INEGI o la CONAPO tienen algo, o puedes empezar a construir tu instrumento, ¿no? O sea, puedes tomar una postura proactiva, ¿no? Entonces, bueno, este instituto, por ejemplo, está a tomar una postura proactiva. Veremos cómo les va. Y se hace un análisis de proporcionalidad, ¿no? Se corre el famoso test. Aquí tengo la Biblia para hacer el test, que ustedes conocen, ¿no? El libro de proporcionalidad de Barak, ¿no? Es el clásico, ¿no? Para verificar si la medida es idónea, es razonable y la proporcionalidad estricta de la medida. Ahora, ¿se afecta esos dos principios que el partido promovente del recurso señalan? La conclusión es que no. ¿Por qué?
Porque los partidos, se dice en la sentencia, deben promover la participación popular en la vida democrática de todo el pueblo, o sea, de toda la nación, con la diversidad que tenemos. Sirven para posibilitar el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, o sea, la materialización del derecho fundamental de acceder a un cargo político. También porque los partidos están en una posición idónea para visibilizar a personas o grupos subrepresentados. Los partidos están obligados a observar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. De hecho, ustedes lo saben, en sus documentos básicos, por ejemplo, en su declaración de principios, los partidos políticos se obligan expresamente a cumplir con la Constitución. O sea, un partido no puede decir, estoy en contra de la igualdad. Un partido no puede decir, soy pro discriminación. Porque si dijera eso, sería un partido inconstitucional y no se le daría su registro, ¿no? Entonces, un partido no puede decir eso en sus estatutos, pero tampoco puede argumentar eso. Porque si un partido argumenta eso, lo que estaría diciendo es, soy un partido que viola la Constitución. Pues la consecuencia lógica, ¿cuál sería? Demos vista al INE para que inicie un procedimiento para la pérdida del registro, ¿no? Esa sería la consecuencia. No se puede interpretar, o sea, dado que los partidos deben atender a la Constitución, por tanto, el Tribunal Electoral, la Judicatura Electoral, no puede interpretar los documentos internos de un partido, ni su plataforma, ni su declaración de principios, ni su programa de trabajo, ni sus estatutos, no se pueden interpretar de manera que sean incompatibles con el mandato de no discriminación y con el mandato de igualdad material. Por ejemplo, o sea, en el caso específico no se pueden interpretar de manera que sean perjudiciales a una comunidad como la LGBTI. Por último, el establecimiento de cuotas a favor de las personas que integran esta comunidad garantiza la diversidad y pluralidad de las opciones políticas. Y, como será muy evidente para ustedes, se vincula claramente con este artículo 9, ¿no? O sea, es una medida idónea para conseguir que México cumpla con su compromiso internacional de reflejar apropiadamente la diversidad. Bien, voy a dejar de compartir. Veo que hay una manita levantada. Me parece que esta última sentencia que comparto con ustedes es una sentencia muy ilustrativa de la construcción de una argumentación desde derechos fundamentales. Y desde luego mi explicación aquí no sustituye la lectura que ustedes hagan de la sentencia, porque también puede servirnos como una muestra del test de proporcionalidad, ¿no? Aplicado en materia electoral, creo que puede resultar también muy interesante. Bueno, vi que había varias manitas. Noemí, y luego creo que alguien más levantó la mano. Entonces, empezaríamos contigo, Noemí, adelante. Gracias, doctor. Si me permite, solo quería compartir, es decir, bueno, compartir la experiencia en el Instituto Electoral de Tamaulipas, precisamente sobre lo que comenta, que para poder implementar medidas afirmativas se construyó un acuerdo donde pues tardamos primero un año en construirlo, hablando de toda la información que se necesita para poder fundamentar y argumentar en cuanto a la proporcionalidad y a los grupos vulnerables, etcétera. Y por un lado, pues teníamos algunas limitantes, sobre todo en el caso de la comunidad de la diversidad sexual, o bueno, más bien las personas de la diversidad sexual, que no hay datos oficiales. Apenas el INEGI iba apenas a hacer lo tenía para el censo y luego en la prueba piloto lo incorporó y después lo quitó, y ahorita ya hizo un ejercicio para censar las personas de la diversidad sexual, y esa era una de las limitantes. Pero como bien lo menciona, los partidos políticos, el argumento es que ya va a empezar el proceso y de dónde vamos a sacar a las personas, no las conocemos, no ubicamos, y derivado de que traíamos varias medidas afirmativas, incluso modificaciones a los criterios de paridad,
Esperamos el proceso electoral 2020-2021, solo metimos algunas medidas para la paridad, pero terminando el 2021, aprobamos medidas para el siguiente proceso para las personas de jóvenes, adultos mayores, personas de diversidad sexual y personas indígenas, demás. O sea, toda esta parte, no personas mayores, indígenas no. Y entonces, pero toda esta construcción de este documento fue de 2 años. Pero cuando llegamos al momento de aprobarlas, ahora ¿cuál fue el argumento? Pues porque con tanta anticipación, que no es necesario. Entonces dijimos, a ver, si ustedes lo que estaban diciendo, que sonaba muy lógico, porque todos los partidos políticos que tienen poco personal, dijimos, ok, está muy cerca, era antes del inicio del proceso electoral, pero les parecía muy cerca, o sea, era como un mes antes, no, que cómo le vamos a hacer y demás. Ahora era, ¿por qué tanto tiempo? Entonces, como ya traíamos un proceso de cabildeo con ellos, de estar compartiendo todo este proceso de construcción del acuerdo, pues aunque lo dijeron, porque yo no lo podía creer, o sea, era exactamente el argumento contrario, pues se les dijo, ustedes van a tener tiempo, y entonces lo único que pidieron fue, por favor, ayúdenos a entrar en contacto con las organizaciones que tienen que ver con estos grupos. Y dijimos, sí, con todo gusto. Es que luego tienen una actitud que es consecuencia de cómo las han tratado durante todo este tiempo. Por ejemplo, la comunidad, las personas de la diversidad sexual a veces dicen, es que nada más nos usan como su bandera en la campaña y se olvidan de nosotros y por eso no quieren nada. Entonces dice, bueno, ayúdenos en esa parte. Y en eso estamos, pero sí, me parece la verdad, desde mi punto de vista, tratando de, sin justificar que no se hayan incorporado medidas afirmativas, es que siempre es importante hacerlo con la debida anticipación para poder ir permitiendo que los partidos diseñen estrategias para que haya una verdadera representación y no la primera persona que para cubrir un espacio o una norma. Gracias, doctor. Gracias, gracias Noemí por compartirnos la experiencia, tu experiencia, bueno, la experiencia del instituto, y seguramente en cada entidad podríamos encontrar narraciones que nos hablan justamente de eso, ¿no? De la complejidad de ir tomando este tipo de decisiones. Yo creo, y lo digo en buen sentido, que un apoyo para las mismas, tanto para la plática, la socialización con los partidos políticos, como para la justificación de los acuerdos o de las acciones afirmativas como tal, pues lo podemos encontrar justamente en estas sentencias, ¿no? A ver, pues si el tribunal dijo esto, no estamos inventando, ¿no? Aquí está diciendo el tribunal esto y nosotros no queremos arriesgarnos a tomar decisiones que no sostengan, no se pueda sostener su constitucionalidad. Muchas gracias, Noemí. Daniel, adelante, Daniel. Hola, hola, doctor. Buenos días a todas, todos. Y en Guerrero pasó algo similar. Hubo el registro de candidaturas, con obviamente el lineamiento de registro de candidaturas, pero un grupo de la diversidad sexual, o 2 grupos me parece, impugnaron que pues les tomara en cuenta como acciones afirmativas para obligar a los partidos políticos a también postularlos, ¿no? A nivel diputados y ayuntamientos. Entonces, obviamente hay una negativa en la respuesta por el tema de que ya estaban avanzados los tiempos por parte de la autoridad administrativa. Posteriormente se impugna esa respuesta. El tribunal decide modificar o revocar la respuesta y ordenarles que se modificara el lineamiento de registros y brindar la posibilidad de que sea en el nivel municipal donde puedan, porque todavía faltaba, me parece, el tema de registro del nivel municipal, para que pudieran también registrarlos por los municipios. Y ahí estableció ciertos parámetros para entender un poquito la aplicación en cada uno de esos municipios y qué número de postulación iba a tener cada partido político. Posteriormente impugnan esa resolución, se va a la sala regional y la sala regional modifica
y no únicamente es para los ayuntamientos, sino también para el Congreso del Estado, inclusive, aunque ya estaban los registros, ¿no? Se podía modificar esta situación en razón de esta sentencia, y son como el antecedente en el año pasado de lo que ocurrió con las personas de la comunidad en el registro de candidaturas aquí en el Estado, doctor. Gracias, Daniel, por compartirnos la experiencia de Guerrero. Y cuando uno se topa con gente que dice, no, yo conocí mucho lo electoral, trabajo en tal parte, que dicen saberle mucho a lo electoral, pero que todavía le dicen trife al Tribunal Electoral y todavía le dicen FEPADE, lo que ya nos llama FEPADE. Ya no manejan Nissan, manejan Datsun, ¿no? Y todavía van a hacer su mandado al gigante, ¿no? O sea, gente que no está actualizada. Y platicamos de estos temas, y lo primero que te dicen, no, espérate, es que las etapas del proceso, el principio de preclusión, pues ya concluyó, ya no se puede regresar. Bueno, pues seguramente son personas que no se han actualizado y no saben que el criterio del tribunal es cuando se trata de protección de derechos fundamentales, ese argumento no te lo compran. O sea, cuando se trata de proteger derechos, el tema de la preclusión, pues no tiene la fuerza o la contundencia que a lo mejor tenía hace 20 años, cuando se dejaron de actualizar, ¿no? Sí, no, yo fui representante de mi partido en las elecciones del 97. Oye, y de allá para acá, pues, no, pues sí leo el COFIPE. No, pues el COFIPE ya tiene años que no. Bueno, entonces, esta parte les cuesta trabajo, pero la realidad es que ya no podemos argumentar la preclusión frente a la materialización de derechos fundamentales. O sea, ya no se compra el argumento formal para postergar el cumplimiento de un derecho fundamental. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Clemente, adelante, Clemente. Sí, buenos días, doctor, ¿cómo está? Saludos a todas y a todos. Escuchando su amena plática en los temas de la argumentación relacionados con la protección a grupos vulnerables en situaciones de vulnerabilidad, hay dos aspectos. En el tema de la intervención de la Iglesia en los procesos electorales, yo quisiera preguntar qué elementos se deben de considerar para determinar si el hecho de que se haya intervenido, ya sea como las circunstancias de la intervención de la Iglesia sea, digamos, en poco tiempo, en cuestiones de segundo, una reunión, segundos, con poca gente, el hecho de que ya intervenga la Iglesia, ¿sí? O la religión, cualquier tipo de religión, en un proceso, el tiempo que sea, una hora, un día, un minuto, 10 personas en reunión, eso ya por el simple hecho ya se puede considerar como determinante, o tendríamos que considerar otros elementos cuantitativos o cualitativos para poder acreditar que efectivamente se violó el principio constitucional, ¿no? O bien nada más por el simple hecho, se intervino, está la prueba, está el video, está un acta notarial y está acreditado que intervino, pero fue 10 minutos, una hora, y hubo 10 personas y una población de, no sé, 2,000, no sé, ¿no? Una comunidad grande, veamos un municipio o distrito, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, una pregunta. El otro punto en el tema de la paridad, el principio de paridad, nuestra Constitución nos habla del principio de paridad 50-50, un caso en Zacatecas, que la Sala Superior determinó sacó un concepto que se llama el principio de paridad flexible. Entonces aquí había una persona con discapacidad y la instancia local pues determinó que no podría alcanzar una curul por el principio de RP y por la situación de ser un grupo vulnerable, atendiendo al principio de paridad, ¿no? Entonces hicieron las reparticiones, pues se impugna y se va a Sala Monterrey, pues me parece que deja 15 y 15 y se va a Sala Superior y Sala Superior modifica y dice, no, sí va a entra los grupos vulnerables, que es esta persona con discapacidad, y tenemos que ser flexibles. Entonces aquí vamos a tener una paridad flexible en todo lo que hacen,
precisamente hombre con discapacidad, ante el principio de paridad, donde la mujer tenía mayores curules, pues le quitan, se van hacia ese grupo, el grupo del género femenino, y le quitan una curul. Entonces mi pregunta es ahí, entonces tendremos un principio de paridad efectiva, o tendremos que estar afectando al grupo de las mujeres con otros grupos vulnerables, como en este caso se dio, ¿no? Una persona con discapacidad, pues le otorgan una curul que ya tenía asignada una mujer, ¿no? Atendiendo principalmente a este principio de paridad. Entonces, entonces existe un principio va a existir un principio de flexibilidad en tratándose del principio de paridad en favor de la mujer ante otros grupos vulnerables, o qué va a pasar, ¿no? Otra cuestión, también hay estados, como aquí en Zacatecas, se ha legislado y se ha dicho en las leyes que apenas entraron en vigor, que en la repetición, precisamente para atender el principio de paridad, primeramente se van a asignar mujeres hasta llegar a la mitad y mitad, ¿no? Es lo que establece la legislatura o la ley ya. Entonces, lo que veo aquí, si vemos en otras situaciones, en otros estados, en otros procesos electorales, que en ocasiones la mujer de género femenino ha alcanzado más del 50%, o sea, entonces, digamos, 60, si son 30, pues ha llegado a 18, ¿no? Entonces ha alcanzado más, unos porque lo ha alcanzado por mayoría relativa y otros por la asignación de RP. Entonces, yo creo que esa forma de estar legislado, donde la mujer puede alcanzar más del 50%, no necesariamente tenga que ser mitad y mitad, porque se supone que esa es la intención, ¿no? De nuestro contexto histórico, ¿no? De que la mujer tenga mayores curules, ¿no? En nuestra representación de los congresos. Pero con esta reforma, entonces nada más dice, ¿sabes qué? Vamos a asignar primero puras mujeres. Y una vez que alcancemos la mitad, entonces ya empezamos a repartir lo del género masculino, ¿no? Entonces esto como que limita a que siempre la mujer va a estar en el 15-15 o 50-50, no va a poder tener más del 50%. Hay precedentes, casos de regidurías y también de diputados, de que las salas superiores y salas regionales han avalado precisamente, si ya una mujer llegan a 18 diputaciones y el hombre a 13, por ejemplo, pues prevalece esa cantidad, atendiendo precisamente al principio de paridad, ¿no? Entonces, son aspectos que me surgen a partir de la plática que usted nos ha transmitido y que me parece muy, muy interesante. Y aquí la paridad flexible, entonces, ¿cómo le hacemos con estos criterios? Atendiendo este principio de paridad flexible o paridad total o no sé. Muchas gracias, doctor. Saludos. Gracias, Clemente. Noemí, vi que levantabas la mano mientras Clemente hablaba. ¿Es para alusiones, como dicen? No, solo quería comentar sobre ese tema, doctor, pero... a ver, si quieres, dale. Sí, dale, adelante. Ok, gracias. Bueno, pues precisamente a raíz de lo que les comentaba previamente, cuando se hizo todo el diseño de las medidas afirmativas, esos criterios que comparte compañero Clemente se revisaron precisamente. Y el tema, si bien es cierto, la paridad flexible fue un concepto que surgió en determinado momento en la sala superior, es un concepto que está siendo ya superado. En las medidas afirmativas que se diseñaron en Tamaulipas, establecimos que si derivado de todas las medidas que están en la norma legislativa en la ley, no se alcanza la paridad, entonces se va a hacer un ajuste en razón de género para poder incorporar más mujeres. Pero aquí de manera inversa a como lo hizo la sala superior, en el sentido de querer incorporar un hombre en un espacio de mujeres, aquí lo que se
haría en todo caso, bueno, ese criterio no aplica, lo que sí se trata de proteger cuando por decir, una candidatura a la hora de hacer el ajuste por paridad, porque tenemos integración en los órganos, paridad en la integración, a través de la representación proporcional tanto de regidurías como de diputaciones, si va a caer en vamos a suponer que es de acuerdo a la regla, la primera fórmula es de hombres que pertenecen a un grupo, ya sea de un grupo que ha sido impulsado para incorporarse como jóvenes, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual o personas con discapacidad, no las vamos a sustituir, nos vamos a la siguiente fórmula que no tiene que ver con ningún grupo, porque no aplica ya este criterio de paridad flexible, es un criterio que los mismos magistrados de la Sala Superior han pues ya desconocido, ¿no? Lo reconocieron o han mencionado que fue un error como tal y que ya no lo van a aplicar. Y en el otro sentido, hablando de que hay más mujeres que hombres en algunos congresos, incluso hasta el 80%, hay un criterio de una jurisprudencia donde se señala que no se puede afectar a un grupo, cualquiera que sea, mujeres, jóvenes, etcétera, para el cual se le han diseñado medidas afirmativas y que estas luego obren en contra de. Por eso es lo que luego vemos estas impugnaciones de hombres, porque el Congreso quedó con más mujeres y quieren que se haga ajuste de paridad. No, las medidas afirmativas no pueden aplicarse en contra del grupo que están promoviendo. Entonces eso es parte de lo que se ha aclarado, y aun cuando luego señalan de que, bueno, es que es injusto que luego se elijan más mujeres y que a las mujeres no le hagas el ajuste 50 y 50, ¿sí? Entonces, aquí el argumento es en qué momento pensamos que era injusto que el Congreso del Estado estuviera conformado por el 100% de hombres. Nunca jamás se planteó ni siquiera incorporar a alguna mujer durante muchos años, y ese es el criterio. Las medidas afirmativas no pueden ser usadas en contra de el grupo que está siendo favorecido. Ese es el criterio que atendimos para la construcción de las medidas afirmativas. Gracias, doctor. Gracias, Noemí. Bueno, creo que Noemí ya prácticamente, digamos, dio respuesta a dos preguntas. Te agradezco mucho, además, con mucha precisión y claridad. Yo no me atrevería a abundar porque sería repetir básicamente lo que tú dijiste, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ahora, alguien podría levantar la mano ahorita y decir, oiga, pero es que entonces está muy complicado. Sí, tienes que armonizar las acciones afirmativas con mandatos constitucionales. Oiga, pero es que es difícil. Sí, sí. Oiga, pero es que me da la impresión de que eso nos posterga a los hombres. Bueno, siempre vas a tener oportunidad, a lo mejor no cuando quieras, a lo mejor no para lo que quieres, sino para otros espacios, ¿no? Entonces, pero fuera de eso yo no quisiera abundar. Pero quisiera retomar la primera reflexión, que es el tema de la intervención de lo religioso en la política, ¿no? En la política electoral, que puede dar lugar a nulidades. A ver, sé que mi respuesta va a parecer poco comprometida, pero es que no puede ser de otra manera. Necesariamente hay que estudiar el contexto, hay que analizar el contexto, porque tengo que platicar asuntos, ¿no? Primero, un caso hipotético. A ver, la Sala Superior ha señalado que por ejemplo, Jesús como tal puede ser visto como un líder religioso, pero que también, por ejemplo, la Biblia puede ser vista también como un documento histórico y como un documento filosófico. Y entonces las cosas no se pueden ver con una mentalidad cuadrada, ¿no? Ustedes saben, o sea, quien tiene una mentalidad cuadrada no se puede dedicar a lo electoral, se dedica a otras cosas, pero no a lo electoral, porque aquí no se puede trabajar con mentes así, ¿no? Bueno, entonces voy a poner un ejemplo. Supongan que me voy a poner yo de ejemplo. Supongan que yo soy candidato a presidente municipal, ¿no? Entonces llega una reportera y me dice, oiga, don Vado, ¿qué andan diciendo que si usted gana va a favorecer a tal iglesia? Y entonces yo le contesto citando las palabras de Jesús.
Y le digo, no, compañera, porque como ya dijo Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está usando elementos religiosos en una entrevista que tiene que ver con sus aspiraciones políticas. Sí, pero lo estoy usando para deslindarlo, ¿no? Entonces, no simplemente por haber citado la Biblia, ya estoy incurriendo en una responsabilidad, ¿se fijan? Recuerdo un caso muy interesante de un municipio conurbado de la Ciudad de México. No me acuerdo el nombre del municipio, entonces no quiero citarlo porque a lo mejor digo el que no es, ¿no? Muy interesante, donde se anuló una elección municipal, ¿no? Y uno de los argumentos fue, porque fue en la época en la que no había tantas redes sociales, ¿no? Se repartieron unos trípticos donde venía una iglesia, era una fotografía del candidato con una iglesia y una cruz atrial, ¿no? Entonces, esta es la prueba de que hay elementos religiosos en la propaganda político-electoral. Entonces el partido dice, no, espérame, es que esa iglesia y esa cruz atrial son elementos históricos, culturales, arquitectónicos de ese municipio. O sea, tienen un valor que va más allá de lo religioso. Y les voy a poner un ejemplo. Supongan un anuncio en campaña donde se hace una toma con un dron, una toma de la parte de arriba de una ciudad. Supongan que esa ciudad que la toma se hace por arriba es Puebla, ciudad de Querétaro. Cuando haces esa toma por arriba, ¿qué van a aparecer? Iglesias, muchas, porque hay muchas. Entonces, ¿qué? ¿Debe el partido borrarlas electrónicamente? Porque si las borras, pues ya no va a aparecer ni Querétaro ni Puebla, ¿no? Entonces, aquí casi que lo mismo está diciendo el partido, pues, ¿qué hago, no? Y entonces le dices a la superior, sí, papá, o sea, sí, una iglesia como construcción puede tener un valor cultural, ¿no? Una cruz atrial puede tener un valor cultural o histórico, pero pusiste la foto del candidato, fíjense en qué posición estaba la foto del candidato, la voy a recrear, viendo hacia o sea, con la vista hacia la cruz, así. A ver, papá, perdón, pero clarísimamente estabas dando una connotación religiosa, clarísimamente. ¿Por qué está así? ¿No? Se necesitan 2 dedos de frente y yo tengo más. Entonces, evidentemente. Pero vamos a poner otro ejemplo. El caso Morelia. ¿Recuerdan cuando se anuló la elección de Morelia por el tema de un boxeador que había boxeado unos días antes y que en el pantaloncillo traía el logo de un partido político, ¿no? Vale. Entre los hechos que se estaban señalando para buscar la nulidad de la elección, había uno muy interesante que tiene que ver con cuestiones religiosas. Decían que el candidato ganador fue un mito, ¿no? Estaba ahí en el presidium y lo presentaron, ahí habló de sus propuestas y todo, en campaña. O sea, no fue acto anticipado, fue en campaña. Pero que los medios dieron cuenta de que terminando el evento, cuando despiden el evento, la mamá del candidato, que estaba sentada en primera fila, se para, la mamá, camina hacia el candidato y le da la bendición. Porque soy. Y el candidato pues, recibe la bendición. Porque, perdón, podremos ser hasta ateos, pero ¿quién se va a negar a recibir la bendición de su madre? ¿No? O sea, hay una película, es de mis películas favoritas, se llama Los Hermanos del Hierro. No sé si la han visto. Espléndida película. Con Antonio Aguilar. Y sale de mamá Columba Domínguez. Y en una de las, y ahí viene la escena, que para mí es de las escenas más fuertes que he visto en el cine, porque van a salir los dos hijos, que es Antonio Aguilar y el otro, no sé si es Julio Alemán, van en una misión, no les digo a qué, para que vean la película, pero el hijo mayor, que es Antonio Aguilar, está muy enojado con la mamá, porque literalmente les ha envenenado el alma, ¿no? Entonces, sale primero el hijo menor y la mamá, que es Columba Domínguez, le echa la bendición. Sale atrás el hijo mayor, que es Antonio Aguilar, Columba Domínguez le va a dar la bendición y no se la recibe. ¿Se imaginan un hijo o hija mexicana, que no le recibe la bendición a su madre? Es una escena muy fuerte, ¿no? Entonces el señor candidato baja la cabeza y recibe la bendición. Entonces,
cuestiones religiosas en campaña, que ahí está. Ahí están las fotos, clarísimamente la señora está haciendo y el otro está bajando la cabeza recién la mención. Aquí está el video, los testimonios. O sea, no hay duda. El hecho acaeció. El hecho es cierto. Ahora, hay que interpretar los hechos, ¿no? Hay que argumentar sobre los hechos. ¿Qué es lo que dice en ese momento Sala Toluca? ¿Qué es lo que dijo? A ver. Uno, el meeting ya había acabado. O sea, si estaba allí, si estaban allí, ya se habían despedido, pues la gente estaba parando para irse. Uno. Dos, la señora no es el candidato. O sea, ¿quién hace el acto con contenido religioso? La mamá. Porque la mamá es la que da la bendición. No es el hijo bendiciendo a la madre, es la madre bendiciendo al hijo, ¿no? Es la madre la que hace el acto que tiene un clarísimo elemento religioso. La mamá no es el candidato. No hay pruebas de que la mamá sea militante, simpatizante o nada. La mamá es la mamá, nada más, para bien y para mal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no, ahí no. Recuerdo otro caso muy interesante de un municipio, Huimilpan, la segunda vez que se anuló Huimilpan. Sala Monterrey anula y revoca la nulidad de la elección Sala Superior. Sala Monterrey, entre los argumentos que utiliza para anular la elección, es una serie de publicaciones en redes sociales de la candidata, donde, por ejemplo, hay una foto de una, es una foto donde, imaginémosla, del lado izquierdo de la foto está una iglesia y del lado derecho está como una explanada, pero no es de tierra apisonada propiamente, ¿no? Entonces dice el pie de foto de la publicación en Facebook. Recuerda que tal día nos vemos afuera de tal iglesia en la comunidad tal. Elemento religioso. Ahí están poniendo en la foto la iglesia y están diciendo como elemento de reunión la iglesia. Y dice Sala Superior, a ver, sí aparece en la foto la iglesia y sí se dice que se van a reunir afuera de, pero eso no quiere decir que se van a reunir en la iglesia. Eso no quiere decir que la reunión va a ser religiosa. Quiere decir que lo que están proporcionando es la ubicación del lugar, para que la gente sepa dónde se van a reunir. Ahora, ustedes y yo lo sabemos. ¿Cuántas veces en un pueblo el único lugar para reunirse es la explanada enfrente de la iglesia? O sea, lo que le llamaríamos el patio, el atrio, ¿no? Porque no hay otro lugar, no hay otro. Otra foto de ese caso, ¿no? Suben una foto en la red social, en Facebook, de la candidata, algo así como muy fructífera la reunión que tuvimos con los vecinos de tal lado. Y en la foto se ve, haz de cuenta, de frente, en el tiro de la cámara, de frente lo que se ve es la entrada a evidentemente algo que es una iglesia. O sea, porque está en la escalera, está una puerta en arco, está un arco, y están unas pues como santos, como vírgenes, unas imágenes religiosas a los lados de las puertas, ¿no? Es una iglesia, o sea, no hay duda que es una iglesia. Y a la derecha se ve, o sea, este es de frente, y a la derecha se ve un grupo de gentes, donde parece que ahí está la candidata, ¿no? Elemento religioso. ¿Cuál? No está diciendo que la reunión fue adentro, pero es que ¿por qué se reúnen afuera? Porque afuera es la calle, ¿no? Entonces, por eso digo que necesariamente hay que estudiar o analizar el contexto. Aquí les puse la liga al caso de Tlaquepaque, pero ¿qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos una apelación directa a un alto jerarca religioso en redes sociales, incluso en los días en los que se debe guardar prudencia y silencio, porque son los días de la reflexión del voto, donde está claramente criticando a un partido político contendiente. Y en esa sentencia, por ejemplo, se hace un estudio muy interesante acerca de cuál es o sea, de lo cercano que estuvo el resultado electoral y de cuál es la población de esa fe religiosa en el estado y en el municipio. Y es abrumadoramente mayoritaria, ¿no? Bueno, pudimos ver solamente dos casos, yo traía un tercero, pero bueno, creo que no importa. O sea, el chiste era tratar como de ejemplificarlo, ¿no? Insisto, esta modesta sesión que he podido darles no sustituye de ninguna manera la lectura de las sentencias, pero bueno, simplemente un poco la idea era, insisto, tratar de demostrarlo y de evidenciarlo. Dice Daniel, ¿se debe atender de manera consciente la naturaleza o esencia de los temas, actos, acciones o hechos? Sí, el contexto, aquí el contexto es fundamental.
Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Sí, en materia electoral ustedes saben que el contexto es fundamental. Por eso yo digo, esta es mi opinión personal, puedo estar equivocado. Es más, asumir que estoy equivocado. Que las mentes muy cuadradas no sirven en lo electoral, porque tienes que entender el contexto. Si no entiendes el contexto, a ver, aquí no estamos, a ver, hay que ser serios. O sea, aquí no estamos resolviendo asuntos de si pagaron un pagaré de 10,000 pesos o no lo pagaron. Entonces, aquí estamos atendiendo cuestiones que impactan de manera inmediata y trascendente en la vida de una comunidad política. Aquí el contexto es muy importante. Entonces, aquí no se puede decir, hágase la ley aunque perezca el mundo, que decían los romanos, ¿no? No, aquí hay que hacer la ley, materializar el derecho, pero no para que el mundo perezca, sino para que los conflictos políticos se resuelvan de manera pacífica. Ese es el objetivo. Bueno, les agradezco, insisto, mucho su amabilísima presencia. Les deseo que concluyan muy exitosamente este diplomado y que tengan muy buen jueves. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día a todos. Hasta luego, doctor. Que tengan buena tarde. Buen día.